nos concede espacios sagrados para detenernos, contemplar su grandeza y rendirle toda honra. Hoy somos llamados a entrar con un corazón dispuesto a escuchar su voz y a dejarnos transformar por su espíritu. Que este tiempo sea más que un encuentro, que sea una experiencia viva con aquel que renueva, restaura y llena de propósito cada alma. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos le da la más cordial bienvenida. Bienvenidos sean todos a la casa de nuestro buen Dios. Y para comenzar, vamos a ponernos de pie para poder cantar la doxología. Invitamos a nuestro pastor, Samuel Vicencio Burgos, para tener la lectura bíblica y la oración. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el segundo libro de Crónicas para leer del capítulo 20, los versículos del 35 al 37. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Voy a leer los versículos del 35 al 37, voy a leer el 35, ustedes el 36 y terminamos juntos en el 37. Amén. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Josías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Le hizo poner compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves de Sión-Geber. Juntos el 37. Entonces Eliseo, hijo de Jodá, de Manresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía como Josías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se hundieron y no pudieron ir a Tarsis. Oremos. Soberano Dios, estamos aquí como su pueblo reunido para alabarlo y glorificar siempre su nombre. Su palabra dice que debemos orar por las autoridades. Oramos, Señor, por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra. Oramos para que ellos puedan tomar decisiones correctas, como dice su palabra. Oramos por Estados Unidos, por Rusia, el conflicto con Ucrania. Oramos por tu pueblo Israel, el conflicto con Irak. Y oramos también por Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Oramos especialmente por la ciudad de Guayaquil, una ciudad inmersa en muchas situaciones que no son de su voluntad. Oramos para que podamos ser humillados y poder escuchar la voz suya. Pero mientras el corazón del hombre no se humille, no habrá ningún cambio. Oramos también, Señor, por aquellos que están enfermos, atribulados en sus pueblos. Oramos dándote gracias, Padre, por el hermano Edward Arriaga, que usted lo sacó de esa intervención quirúrgica y ahora está en franca recuperación. Oramos para que el proceso sea
de acuerdo a su voluntad y pronto lo podamos tener junto a nosotros. Oramos también por la hermana Gina Velarde, por la hermana Rosa Quimí, que está en franca mejoría de su salud. Y oramos también por el hermano Roberto Vivar, un hermano que está también recuperándose de su estado de salud. Oramos también, Señor, por todas aquellas personas que están enfermas, atribuladas. Y también oramos por aquellos que han perdido seres queridos, que su mano de gracia esté fortaleciendo las vidas de los familiares. Y Señor, oramos para que usted, cada familia hoy congregada aquí, pueda escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar en esta hermosa mañana el himno número 7 a nuestro Padre Dios. Cantemos juntos, mis queridos hermanos. Seguir alabando el santo nombre de nuestro Dios con el himno número 118. Quiero de Cristo más saber.
más a Cristo. Las dificultades quieren nublar nuestra visión. Adoremos con esta alabanza por encima del sol. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones
para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema ¿Por qué insistes en ir a Tarsis? ¿Por qué insistes en ir a Tarsis? Escuchemos con atención y reverencia. Les invito, hermanos, a tener a manera de introducción 2 porciones bíblicas para explicar qué es lo que vamos a meditar en esta mañana. Y en primer lugar les invito a que abran su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, para leer los versículos 35 y 37. 35 al 37, segundo libro de Crónicas, y mantenga su Biblia con un separador ahí en esa porción, y ya mismo vamos a tener otra porción que también deben de tener su Biblia ahí. Así que en esta ocasión van a tener 2 separadores bíblicos. Amén. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen, ¿a dónde? Pues ellos iban a construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Izón Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová, ¿qué dice ahí? Destruirá tus obras, y las naves se rompieron. ¿Y qué dice la parte final del versículo 37? No pudieron ir a Tarsis. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de esta primera porción bíblica. Mire, Josafat se enfrentó al desastre cuando unió fuerzas con un rey malvado, impío, llamado Ocosías. Ocosías era un hombre dado a la impiedad. Su reinado sobre Israel fue breve, más o menos fue un año. Del 853 al 852 después de Jesucristo. Entonces esta alianza de carácter comercial fue tan breve como la misma empresa que formaron para construir barcos mercantes. Eso fue tan breve y fugaz. Y entonces Dios jamás, hermanos, Dios jamás honrará o aprobará alianzas con gente impía, porque éstas siempre tienden a desviar al creyente del camino del Señor. Dios siempre nos prohíbe hacer alianzas con gente impía, porque desviará nuestra visión de Dios. No fueron a Tarsis. Ahora la segunda porción. Vámonos a Jonás capítulo 1 para leer los versículos 1 al 4 y el 15. Jonás capítulo 1. Voy a leer los versículos del 1 al 4 y después leeré el 15. Y ponga también mucha atención en esta porción bíblica también. Cuando ya estén, digan amén. Amén. Solamente una persona encontrará. Amén. 2. Amén. Hermanos, a mí, es un privilegio para cada uno de nosotros poner el dedo en el versículo para que usted entienda que la palabra es la que habla, no el pastor, es la palabra. Así que ponga el dedo en el versículo. Y vamos a empezar Juan 1, del 1 al 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, mire la orden de Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hace Jonás? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Si se dan cuenta con la otra porción,
Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y el 15. Pero Jehová A ver, ¿y el 15? y tomaron a Jonás y lo echaron a mar, y el mar se secó. Sí se dio cuenta. Llegó a Tarsis, lo tiraron al mar, no llegó ni a las playas de Tarsis, lo tiraron al mar antes de que llegara. Entonces vemos dos porciones en que ambos quieren ir a Tarsis. Vemos en estos dos textos dos historias diferentes con el mismo destino. Tarsis, ese era el destino de ambos. Un grupo quería construir naves para ir a Tarsis. El otro recibe una orden de Dios para ir a Tarsis. No, para ir a Nínive, pero decide ir a Tarsis. Dios no quería que fueran ahí y no se los permitió. Actualmente no se tiene una ubicación exacta de dónde estaba la ciudad de Tarsis. La mayor parte de los estudiosos afirman que es la ciudad de Tartessus, en la península ibérica, es decir, en España, donde había una gran industria de fundición. Eso dicen los historiadores, los estudiosos. En esta mañana no vamos a hablar de la ciudad de Tarsis así literalmente, sino de lo que significa Tarsis espiritualmente para nuestra vida. Y de ahí vamos a sacar enseñanzas prácticas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Tarsis representa para nuestra vida, escuchen bien, nuestros caprichos. Lo que yo quiero hacer, pero que no es la voluntad de Dios. Es decir, en contra de la voluntad de Dios, es decir, huir de la voz de Dios. Eso representa Tarsis. Tenemos que saber lo que el nombre Tarsis también significa. Y el nombre Tarsis significa fundir o quebrar en pedazos. Eso significa el nombre Tarsis. Fundir o quebrar en pedazos. Podemos decir entonces que insistir, espiritualmente hablando, podemos decir que insistir en ir a Tarsis es decidir y hacer nuestra voluntad. Insistir en ir a Tarsis es ir en contra de la voluntad de Dios y salirnos con la nuestra y hacer nuestros caprichos, y finalmente traerá a nuestra vida quebrantamiento, sueños fundidos, consumidos, metas quebrantadas, sueños rotos. Vamos a ver en la vida de dos hombres que querían ir a Tarsis, que habían hecho planes para ir a Tarsis, pero Dios no se los permitió. Y veremos qué puede pasar si insistimos nosotros en ir a Tarsis, espiritualmente hablando. Y en primer lugar, si insistimos en ir a Tarsis, hacer nuestra propia voluntad, cumplir nuestros caprichos, Dios desbarata nuestros planes. Y vamos al segundo libro de Crónicas, la primera porción que tienen ya señalada ahí. Capítulo 20, voy a leer los versículos 35 al 37. Dios desbarata nuestros planes si queremos insistir en hacer nuestra voluntad.
Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Izón Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Tenga ahí un separador, por favor. Josafat había hecho un buen plan de negocios, pero se asoció con un impío. ¿Cuántos de nosotros hacemos muchas veces lo mismo porque creemos que vamos a sacar un rédito para nosotros? Tenía un buen plan, pero no obedeció la voluntad de Dios. Las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. El negocio naufragó porque Josafat no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino sus propios planes personales. El negocio, en lugar de ganancias, lo único que dejó fue pérdidas. Al igual que en nuestra vida, cuando insistimos en hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios, siempre habrá pérdidas para nosotros. Siempre habrá pérdidas para nosotros. Por mucho que insistamos, cuando Dios dice no, siempre será no. Él mismo se encarga de poner obstáculos. El mismo Dios se encarga que algo no salga bien. Y usted tiene que tener oídos prestos para escuchar la voluntad de Dios, que le está prohibiendo ir allá. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y queremos ir a Tarsis, Él se encargará de cerrarnos las puertas hasta que nos demos cuenta que no podemos hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Y Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y él cierra y ninguno abre. Esa es la característica de Dios. Si Él abre una puerta, Él la mantendrá abierta para usted. Pero si Él la cierra, no, su voluntad y todo lo demás no la podrán abrir. La llave aquí en este versículo que acabo de leer significa autoridad. Él es dueño, nosotros no tenemos la llave de nuestro futuro. La tiene nuestro Dios. Nosotros no tenemos la llave de nuestro futuro. La llave de nuestro futuro siempre la va a tener Dios. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. ¿Qué puede pasar si insistimos ir a Tarsis? Y en segundo lugar, siempre habrá un precio que pagar. Y vámonos ahora a la otra porción, Jonás 1, del 1 al 3. Jonás capítulo 1, voy a leer los versículos 1 al 3. ¿Qué puede pasar si insistimos ir a Tarsis? Siempre habrá un precio que pagar. Y Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, no cumpliendo la orden de Dios. Miren, hermanos, el Señor mandó a Jonás a Nínive. No le dijo: compra tu pasaje, págalo de tu dinero. El Señor solo le dijo: levántate y vete, porque cuando Dios nos manda, Él provee para todas nuestras necesidades.
Y su voluntad incluye también la provisión para nuestras vidas. Jonás decidió ir a Tarsis para huir de la voluntad de Dios. Y pagó su pasaje, pagó el precio de su huida. Pagó el precio de su huida. Si lo aplicamos a nuestra vida, siempre que querramos ir contra la voluntad de Dios, habrá un precio alto que pagaremos en nuestra vida. Siempre que queramos hacer nuestra voluntad e irnos en contra de la voluntad de Dios, siempre vamos a pagar un precio en nuestra vida. Siempre el ser desobediente a la voz de Dios traerá un alto costo. Muchas veces parecería que Dios nos permite salirnos con la nuestra, pero no vemos el precio que estamos pagando. Siempre parecería que Dios permite que salirse con lo nuestro, con nuestros planes, pero no vemos el precio que vamos a pagar. ¿Y qué es el precio que muchas veces pagamos cuando hacemos nuestra voluntad y no la de Dios? Pagamos la desintegración familiar, el mal testimonio, pobreza, enfermedades, lágrimas, dolor, amarguras. Todo esto pasamos si hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el pasaje de nuestros caprichos? ¿Estamos dispuestos a pagar el pasaje de nuestros caprichos? Y en segundo lugar, ¿qué puede pasar si insistimos en ir a Tarsis? Y en tercer lugar, siempre afectaremos a terceros. No es usted el único que sale desfavorecido. Siempre vamos a afectar a terceros. Y Jonás 1, 4 y 5. Jonás 1, 4 y 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a Dios, a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y mire lo que dice el versículo 11 al 13. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Cuando hacemos nuestra propia voluntad, afectamos también a terceros. Esos marinos y todos ellos que iban en esa nave no tenían nada que ver con lo que Jonás estaba haciendo. Y quiero ilustrarle algo aquí que no estoy tan seguro de mí, porque yo no tengo nada de esto, pero la mayoría de ustedes sí tienen. En las aseguradoras hay un seguro que se llama por daños a terceros. ¿Y por qué a terceros? Porque las aseguradoras es la primera persona. Yo, como el que voy a pedir un seguro, soy la segunda persona, y la aseguradora cubre también mis enfermedades, mi vehículo, mis lesiones, pero muchas veces involuntariamente en un accidente lesionamos
a alguien más, entonces aparecen los terceros, es decir, los que son afectados por mí involuntariamente. ¿Sí se dan cuenta? Cuando no hacemos la voluntad de Dios, siempre involuntariamente estoy causando daño a terceros, a personas que no tienen que ver con mi relación personal con Dios, pero por mi rebeldía, por mi capricho, por mi egoísmo, salen afectados otros. Miremos el ejemplo de los marineros del barco donde iba huyendo Jonás. Ellos, ¿qué tenían que ver con el problema de Jonás con Dios? No tenían que ver nada. Pero estaban a punto de naufragar, de perder sus vidas. Amado hermano, quiero llevarte, levantarte a que reflexiones. Quizás quieras insistir en seguir haciendo tu propia voluntad, realizar tus propios caprichos, pero te invito esta mañana a que veas hacia atrás en tu vida y veas a cuántos estás afectando por tus malas decisiones. Tal vez estás afectando a tus hijos, a tu esposa, a tus padres. Todos ellos podrán estar siendo afectados. A tu iglesia. Muchas veces salen afectados por tratar de ayudarnos. Los marineros remaron y tomaron muchas cosas. Hicieron muchas luchas contra la tempestad, de tal de evitar echar al mar a Jonás. Incluso tiraron muchas cosas al mar para no tocar a Jonás. Así mismo muchas veces nosotros salimos en defensa de alguien que no está haciendo la voluntad de Dios. Como las personas que nos aman, ellos van a tratar de ayudarnos, de apoyarnos, aunque saben que estamos equivocados. Estamos cargando y sacrificando a terceros por nuestros caprichos. ¿Qué puede pasar si insistimos y la cárcel? Y en cuarto lugar, Dios te hará volver cuando menos tú lo esperas. Y seguimos con Jonás 1, voy a leer los versículos 15 al 17. Jonás capítulo 1, voy a leer los versículos 15 al 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se inquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren, hermanos, Dios tenía preparado para Jonás un pez, un gran pez, que lo haría volver a la voluntad de Dios. Dios tiene un pez para nosotros también, para hacernos volver a sus caminos, a su iglesia, a hacer su voluntad, a su plan perfecto. Un pez llamado tal vez enfermedad, un pez llamado tal vez cárcel, un pez llamado tal vez hospital, un pez llamado tal vez estrechez económica. ¿Qué pez estará esperando usted si sigue insistiendo en no hacer la voluntad de Dios y cumplir sus caprichos? Examinemos algunas verdades importantes de la Biblia para que reflexionemos sobre nuestra tosudez de hacer nuestra propia voluntad e ir a Tarsis. Primera verdad: nosotros podemos tener buenos planes, pero los planes de Dios son mejores que los nuestros. Nosotros
Podemos tener buenos planes, pero los planes de Dios son mejores que los nuestros. Isaías 55, 8 y 9. Isaías capítulo 55. Voy a leer los versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién dijo? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí está la respuesta. No nos dejemos llevar, hermanos, por las apariencias, ni por la impaciencia, ni por lo que dicen los demás. Aprendamos a confiar en Dios, en sus planes para nuestra vida. Tenemos que aprender a esperar en Él. Mientras oramos pidiendo su guía, hay que esperar confiado en Él. Tenemos que orar permitiéndole al Señor que Él nos abra el entendimiento para poder obedecer su voluntad y aceptarla con humildad y fe, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Si verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Y veamos un ejemplo rápidamente. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. El mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es de nuestro Señor Jesús. Y miren lo que dice así: yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo. Jesús está orando, ¿y qué le dice Jesús a su Padre? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y miren lo que dice ahí: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Quiero hacer siempre tu voluntad. ¿Qué les parece, hermano? Jesús aquí ratifica su disposición al cumplir el propósito por el cual Dios lo envió a este mundo. Jesús se somete a la voluntad de su Padre, no a la de Él. Veamos la segunda verdad. Las buenas intenciones no son más importantes que la voluntad de nuestro Dios. Las buenas intenciones no son más importantes que obedecer la voluntad de Dios. Y vamos a el primer libro de Crónicas, capítulo 17. Voy a leer los versículos del 1 al 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Las buenas intenciones no son más importantes que hacer la voluntad de Dios, que obedecer la voluntad de Dios. Y vamos a ver lo que dice aquí. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que ha dicho Jehová? Tú no me edificarás casa en que habite. ¿Era buena la intención?
Claro que sí, pero no era la voluntad de Dios. Podemos ver que el rey David tenía una muy buena intención en su corazón: construir el templo, construir una casa para Dios, pues en ese tiempo el pueblo aún adoraba a Dios en tiendas hechas de pieles similares al tabernáculo que Moisés había edificado en el desierto cuando salieron de Egipto. Pero en el mismo texto que acabo de leer podemos ver que a pesar de la buena intención que David tenía, Dios le dijo: tú no me edificarás casa en que habite. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto nos permite comprender, hermanos, que la voluntad de nuestro Dios está por sobre las buenas intenciones de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios está por sobre las buenas intenciones de cada uno de nosotros. Eso quiere decir que tener un buen proyecto y una buena intención no es suficiente, sino que siempre tenemos que pedir la guía de nuestro Dios. Siempre tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Y la pregunta es: ¿has sometido tus planes y proyectos a la voluntad de Dios antes de tomar una decisión? O lo que hacen muchos: Señor, estos son mis planes, te ruego que me los bendigas. Posiblemente en eso que representa Tarsis en tu vida tienes la buena intención de tener mejores ingresos para ayudar a tu familia. Tienes la buena intención para colaborar con tu iglesia, para ser de bendición para tus padres. Tienes la buena intención de ser bendición a tus hijos, a tu familia, a tu iglesia, a tu esposa. Pero tenemos que comprender que lo que hace que nosotros seamos de bendición para los demás no es un lugar, no es un país, no es una empresa, no es una universidad, no es un salario, sino nuestro Dios, hacer la voluntad de Dios. Y Génesis 12:2. Génesis 12:2. Génesis, creo que es el primer libro de la Biblia. Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La promesa que Dios le hace a Abraham de sacarlo, llevarlo a otro sitio que él no conocía, pero esa era la voluntad de Dios. Dios prometió bendecir a Abraham y hacerlo grande, pero había una condición: Abraham tenía que obedecer a Dios. Abraham tenía que obedecer a Dios sin discutir. Tendría que dejar su hogar, sus amigos, y viajar a una tierra nueva donde Dios ni siquiera le dijo cuál era. Dios le prometió que construiría una gran nación a partir de la familia que le daría a Abraham. Abraham obedeció, dejando su casa por cumplir y obedecer la promesa de Dios. No deje que la comodidad y la seguridad de su posición actual le haga perder el plan que Dios tiene para su vida. No deje que la comodidad o la seguridad actual con la que usted vive le haga perder el plan que Dios tiene para su vida. Tercera verdad: Dios no se agrada por nuestros resultados. Dios no se agrada por nuestros resultados, sino por nuestra obediencia. Dios no se agrada
por nuestros resultados, sino por nuestra obediencia. Y Números 20, 7 y 8. Números capítulo 20, voy a leer los versículos 7 y 8. Este es un episodio que ustedes lo conocen muy bien y lo vamos a recordar. Dios no se agrada por nuestros resultados, sino por nuestra obediencia. Y voy a leer 7 y 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y las sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Voy a leer del 9 al 11. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd, mire cómo dice Moisés al pueblo, ya estaba enardecido, se había salido de sus casillas Moisés, y le dice: oídme ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué dijo ahí? Golpeó, la orden era hablar, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no hicisteis en mí, no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, aquí está la consecuencia: no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El plan original de Dios era que Moisés sacara al pueblo de la esclavitud en Egipto y la condujera hasta la tierra prometida. Pero no lo pudo hacer porque desobedeció la orden de Dios. Hay una frase que dice: no hay peor fracaso que triunfar en aquello que Dios no nos mandó hacer. No hay peor fracaso que triunfar en aquello que Dios no nos mandó hacer. Tengamos en cuenta este pensamiento aquellos líderes que dicen: yo lo hice así porque creía que era mejor. No hay peor fracaso que triunfar en aquello que Dios no nos mandó hacer. Podemos ver que esta frase se aplica muy bien al texto que hemos leído, el cual vemos el momento en el cual Moisés tuvo buenos resultados, muy buenos resultados, porque salió abundante agua y la gente como sació su sed. Salieron muchas aguas de la peña cuando él la golpeó, buenos resultados. Pero vemos que Dios se desagradó de él, pues no obedeció la voz de Dios. Moisés no hizo las cosas como el Señor le había dicho, pues Dios le dijo que le hablara a la peña y las aguas saldrían, pero en lugar de hablar la golpeó, y 2 veces. Podemos comprender entonces que no podemos creer que los buenos resultados y la prosperidad significan que la decisión que tomamos desobedeciendo al Señor está muy bien. Tarde o temprano, las consecuencias de nuestra mala decisión, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, nos alcanzarán. Las consecuencias. Amados hermanos, en la gloriosa fe de nuestro Señor Jesucristo, si el Señor ha hablado a tu vida por medio del Espíritu Santo, ya no insistas más en ir a Tarsis.
No te muevas en hacer tu propia voluntad. Confía en Dios. Espera en Él, pues Él tiene planes mejores y pensamientos mejores que los tuyos, pensamientos de bendición para ti. Ahorrémonos el sufrimiento, ahorrémonos las lágrimas. No insistamos más en irnos a Tarsis. Aceptemos y hagamos hoy siempre la voluntad de Dios en nuestra vida. Que hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecto para cada uno de nosotros. Oremos. Soberano Dios, gracias por su palabra que es viva, eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones y nos lleva a obedecerla. Señor, su palabra nos ha reflejado que muchas veces los resultados parecen buenos, pero no son de acuerdo a su voluntad. Por tal motivo, eso no perdurará. Señor, permítanos tener un corazón agradecido, un corazón obediente a su palabra, y que podamos someter nuestra voluntad, nuestro yo, a su voluntad, al yo suyo, al yo del gran yo soy, y subordinar todos nuestros planes y nuestros deseos primeramente a usted, para que estos planes sean de bendición para mí y para los demás. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la palabra expuesta en esta mañana a través de su siervo, el pastor Samuel Villavicencio Burgos. Que nosotros podamos obedecer su palabra y ponerla en práctica. Vamos a cantar el himno número 167, Salvador Divino Eterno. Final. Gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir su palabra y meditar en ella. Permítenos, Señor, siempre hablar lo que dice tu palabra, porque su palabra es suya, no nos pertenece, y tenemos que hablarla con temor y temblor. Señor, que lo que hemos expuesto en esta mañana y tarde lo podamos obedecer. En el primer culto hablamos de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y en el segundo culto hablamos de Jonás, de Nínive. Que podamos hacer siempre su voluntad, guiados y dirigidos por usted. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.